Mamá pensó que yo estaba obsesionada con los chicos, así que me envió a un campo de reeducación. Allí me destruyeron. Aprendí lo que querían que aprendiera, a temer a los hombres. Mamá estaba encantada. Debería haberlo hecho antes, decía, toda sonriente. Luego vio la cicatriz. Se dio cuenta de que había cometido un error. Me suplicó perdón, arrodillada en el suelo. Hoy era mi escape del infierno. Era el fin de semana del día del trabajo, y mamá venía a recogerme. Todo esto es porque andabas a escondidas con chicos, ¿sabes? Es por tu propio bien. Mamá no dejaba de hablar durante el camino a casa. Bajé la cabeza, sin atreverme a discutir. Una palabra equivocada y volvería allí. Solo de pensarlo me daban escalofríos. Llegamos a la casa. Papá ya estaba en la mesa, radiante. Abrió los brazos para abrazarme, pero al verlo, no podía respirar. Todo mi cuerpo dolía. Sentía que me estaba ahogando. En ese campamento no podías mirar a los hombres, ni a los de verdad, ni siquiera en fotos. Si rompías las reglas, pagabas. Gritos, azotes, terapia de electroshock, aislamiento. Una vez encontraron una revista con un modelo masculino entre mis cosas. Me colgaron cabeza abajo sobre una piscina, me taparon la boca con una toalla, me dejaban caer al agua. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, me sacaban, una y otra vez. Creí que iba a morir. Desde entonces les tengo pavor a los hombres, incluso a mi propio padre. Mamá me dio un codazo. Anda, saluda a tu padre. Antes eras tan sociable, ahora estás hecha una patética. Su voz goteaba decepción. Me quedé paralizada. Luego entré arrastrando los pies. Esbocé una sonrisa forzada. Me senté y empecé a comer a toda prisa. Quería mostrarle a mamá que me encantaba su comida, pero olvidé lo de mi estómago. En el campamento me habían llenado de agua sucia. Ahora tengo úlceras. No querían que mamá y papá se enteraran, así que me llevaron en secreto al hospital y me extirparon la mitad del estómago. Apenas pude tragar unos cuantos bocados antes de que el dolor me venciera, pero seguí. No quería molestar a mamá. Finalmente, no pude soportarlo más. Aparté la silla de la mesa, corrí hacia el bote de basura y empecé a vomitar. Mamá estalló. Hice todo un banquete y actúas como si fuera veneno. Quizás debería enviarte de nuevo para que te ajusten un poco más. Me entró pánico. Ni siquiera me limpié la boca antes de caer de rodillas. Mamá, lo siento. Haré lo que quieras, pero no me mandes de vuelta. Me aferré a sus pantalones, suplicando. Mamá me miró, conmocionada. Frunció el ceño, sin decir nada. Papá intervino. Cariño, a lo mejor solo tiene una infección estomacal. Llama al campamento. Quizá haya algún brote. Mamá asintió, buscando su teléfono. Me agarré de su mano, negando con la cabeza. No, por favor, estaba bien ahí. No llames, no llames. Volver allí me rompería, me mataría. Mamá apartó su mano, tomó el teléfono y salió. Me desplomé en el suelo, repitiendo lo mismo una y otra vez. No llames. Papá intentó ayudarme a levantarme. Su tacto se sintió como una descarga eléctrica. Grité, aléjate de mí. Su mano se quedó inmóvil. Trató de sonar calmado. No tengas miedo. Mamá y papá te quieren. Solo te enviamos allí para ayudarte a retomar el camino correcto. Dime qué pasa. Puedo arreglarlo. Luché contra el miedo y lo miré. Él se veía tan serio, tan seguro. Vacilé. Abrí la boca. Estaba a punto de hablar. Entonces se oyó un portazo. Libre. La sangre se me heló. Mamá me agarró del cabello y me obligó a ponerme de pie. Me abofeteó con fuerza. Papá se interpuso delante de mí. Sigues siendo una niña. No hagas eso. Yo me sentía entumecida. Después de lo que pasé en ese campamento, la bofetada de mamá no era nada. ¿Te crees muy lista?, gritó ella. Dijeron que no comías, que estabas comiendo porquerías a escondidas y que tienes novio. Empecé a temblar. Mamá dijo las palabras que me hacían sentir que me ahogaba. Si no terminas con él, te mando de vuelta. Papá se veía decepcionado. Cariño, ¿cómo pudiste hacer esto? Me giré hacia papá. Sentí una ola de sofoco que subía por mi pecho. Invadía mi cuerpo. Casi había confiado en él. Me temblaron los labios. Traté de explicarme, pero las palabras no salían. Mamá, por favor, no pasa nada. Haré lo que digas, solo no me mandes de vuelta. Me arrodillé, mirándola con lágrimas rodando por mis mejillas. Ella me miró, confundida. Es la segunda vez que te arrodillas. Nunca solías ser así. ¿Dónde está tu orgullo? Bajé la cabeza y sonreí. Era una sonrisa amarga. ¿Qué valía el orgullo comparado con seguir viva? 4. Antes era tan animada, tan llena de vida. Hacía bromas. Me llevaba bien con todo el mundo. Pero almorcé con un chico y de pronto estaba obsesionada con los chicos. Mamá me envió a ese campamento. Dijo que era por mi propio bien. No tenía idea de lo que allí me hacían. Al principio intenté contárselo, pero no me creyó. Les contó todo al personal del campamento. Un día me desnudaron y me quemaron con una plancha caliente. Solo pararon cuando rogué, prometiendo no decirle a papá y mamá nada que ellos no quisieran que dijera. Se acercaba el fin de semana del día del trabajo, y mamá finalmente me sacó de allí. Preferiría morir antes que volver, así que intenté ser la hija perfecta. Pero ¿por qué estaba regresando otra vez? ¿No era ya lo bastante obediente? No podía soportarlo más. Nunca volvería a mirar a otro chico. ¿No debería mamá estar contenta con eso? ¿Por qué le molestaba que me hubiera vuelto cobarde? Me quedé allí, inmóvil, dejando que las palabras de mamá cayeran sobre mí como granizo. Te daré una oportunidad más, unos días para demostrar de qué estás hecha. Si te comportas bien, puedes volver a la escuela. Mamá terminó diciendo eso. Alcé la vista, con un atisbo de esperanza. ¿De
verdad podía escapar de ese campamento? Lo prometo, de verdad no me acercaré a ningún chico. Lo decía en serio. Ahora, con solo ver a un chico, me sentía mal. El corazón se me aceleraba, me faltaba el aire, empezaba a temblar. Mamá pareció un poco aliviada. Asintió. Estudia duro estos días. Todo depende de ti. Te saltaste el 5 en tu original. Me encerré en mi cuarto, pegada al escritorio, estudiando. No hablaba con mis amigos. Mamá me vigilaba por la cámara de seguridad. Sonreía, por fin complacida. Me dio una palmadita en el hombro. Parece que ese lugar sirvió de algo. Si lo hubiera sabido, te habría enviado antes. No dije nada, solo le devolví la sonrisa, tratando de complacerla. Al día siguiente, me llevó a matricularme en la escuela. En mi primer día de regreso, me paré frente a las puertas, con la mochila al hombro. Mis pies parecían pegados al suelo. Había demasiados chicos allí. Me sentí mareada. Me faltaba el aire. ¿Qué esperas?, dijo mamá con brusquedad. ¿Quieres volver al campamento? Al oír esas palabras, retrocedí. Olvidé dónde estaba. No, grité. Todos me miraron. Mamá se echó atrás, frunciendo el ceño. Basta. Si no quieres ir, entra a clase. Solo pensé en no volver jamás a ese infierno. Sin importarme las miradas, corrí hacia la escuela. Encontré mi aula, mi pupitre asignado. Mi compañero de mesa era un chico. Me alejé todo lo que pude. Todo el día mantuve la cabeza agachada, leyendo. No miré a ningún chico. No hablé con nadie. Al final de la jornada, mi compañero de mesa me detuvo. Oye, ¿tienes algo en mi contra? Su voz era suave, pero aún así me hizo entrar en pánico. Negué con la cabeza. Lo aparté y salí corriendo. Escuché que me llamaba, pero no me detuve. De camino a casa, también fui agachada. Había demasiados hombres en la calle. Sabía que no era normal, pero no podía controlarlo. Estaba cruzando un tramo solitario cuando alguien me agarró. 7. Me giré. Un grupo de chicas con el pelo multicolor, fumando. Así que tú eres la rarita que se sienta al lado de mi chico en clase. ¿Y lo rechazaste? Negué enseguida. Yo no. Se rieron y me empujaron hacia el bosque. Me rodearon. Insultos, burlas, puñetazos y patadas. Si se lo cuentas a tus padres, te matamos. Se rieron y se fueron. Cuando se fueron, me puse en pie. ¿Qué importaban unos moretones más? Ya nada me importaba. Llegué a la puerta de casa. Saqué la llave. Aquella pequeña llave pesaba, como si me quemara en la mano. Abrí la puerta. Mamá sonrió. ¿Cómo estuvo la escuela? Me miró de arriba a abajo, frunciendo el ceño. ¿Por qué estás tan sucia? Fingí una sonrisa. Me tropecé en el camino. Me miró recelosa, pero no insistió. Solo me dijo que me cambiara. Suspiré aliviada. En la cena, encontré mi voz. Mamá, me gustaría cambiar de pupitre. Estoy sentada al lado de un chico. Mamá se alegró. Así me gusta. Debes concentrarte en los estudios, no en juntarte con chicos. Hablaré con tu maestro mañana. Gracias por haber aguantado esta semana. Mamá suspiró. Desde que volviste, no has sido la misma con tu papá y conmigo. No contesté. Solo comí lentamente, intentando actuar normal. Estaba agotada. Quizá el problema era yo. ¿Por qué no podía hacer felices a mis padres? Me acosté en la cama. Era tarde. Las luces de afuera se iban apagando una a una, pero mi mente seguía despierta. No quería dormirme. Cada vez que cerraba los ojos, veía el campamento. Siempre era lo mismo, así que me quedé mirando el techo hasta el amanecer. 8. Después de cambiar de pupitre, iba a la escuela todos los días. Seguía habiendo muchos chicos cerca, y yo continuaba en tensión. No hablaba con nadie. Los demás estudiantes me veían como una bicha rara y se alejaban de mí. A mí no me importaba. Era mejor que el campamento. Un día después de clase, regresaba deprisa a casa cuando alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta. El roce de unos dedos en mi hombro, tan leve, tan insignificante, pero el terror explotó dentro de mí como dinamita. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me aparté de golpe, empujando la silla en el proceso. Mi respiración se aceleró. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido un maratón. «Oye, ¿qué te pasa?», preguntó él con un tono más confundido que molesto. No respondí. No podía. Solo podía pensar en una cosa. Me había tocado. El aula se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado espeso. «Corre». Agarré mi mochila y salí a toda prisa. Escuché su voz llamándome, pero no me detuve. Los pasillos parecían deformarse a mi alrededor. Los sonidos se volvían distantes, como si estuviera bajo el agua. Solo existía mi miedo, latiendo con fuerza en mis venas, impulsándome a moverme, a escapar. Cuando por fin crucé las puertas de la escuela y sentí el aire frío en mi rostro, inhalé bruscamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo, pero aún no estaba a salvo. Mi casa estaba a 10 minutos caminando, 10 minutos de calles llenas de gente, hombres, voces graves, miradas. Cada sombra me hacía estremecer. Cada hombre que pasaba a mi lado me ponía los pelos de punta. No pienses en eso, solo avanza. Metí la cabeza entre los hombros, bajé la mirada y caminé rápido, contando los pasos en mi mente para mantenerme distraída. 1, 2, 3, 4. Cuando finalmente llegué a casa, tenía las manos tan frías que me costó sacar la llave del bolsillo. Intenté meterla en la cerradura, pero me fallaban los dedos. Vamos, vamos, vamos. La metí mal. Intenté otra vez. Nada. El miedo subió por mi garganta como bilis. Si mamá me ve así, al tercer intento, la puerta
puerta se abrió. Me deslicé adentro y la cerré de golpe, apoyando mi espalda contra la madera. ¿Por qué llegas así? Mi madre. Tragué saliva. Ella estaba en la sala, sentada con una taza de té en las manos, mirándome con sus ojos afilados, analizando cada movimiento. Me tropecé. Era lo primero que se me ocurrió. Ella dejó la taza en la mesa con un clink suave. «Te ves pálida». «Estoy bien», dije, obligándome a sonar firme. Pero ella no me creyó. Lo vi en su expresión. Se levantó y caminó hacia mí, lenta, con ese aire de superioridad que hacía que me sintiera pequeña. «No pareces bien», susurró. Mi corazón golpeaba mis costillas. «No te acerques». Pero lo hizo. Me tomó de la barbilla con 2 dedos y levantó mi rostro para examinarme mejor. «¿Alguien te habló?» Mi estómago se encogió como si me hubieran dado un puñetazo. «No, mientes». Su agarre se volvió más fuerte. «¿Quién fue?» Mi respiración se entrecortó. El cosquilleo en mis brazos volvió. La sensación de que el mundo se estaba cerrando sobre mí. «Nadie». Ella me soltó con brusquedad. Chasqueó la lengua, molesta. «Si sigues así, voy a empezar a pensar que necesitas volver». «No, no, no». El aire desapareció de mis pulmones. «No». Mi propia voz sonó demasiado fuerte, demasiado desesperada. Ella entrecerró los ojos. «No quiero volver», susurré con la garganta seca. Se hizo un silencio pesado. Luego, ella sonrió. «Entonces compórtate». Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé allí, temblando, sintiendo la adrenalina enfriarse en mis venas hasta dejarme helada. Subí las escaleras tambaleándome y me encerré en mi cuarto. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas. Había sido un simple toque en el hombro, un toque. Y sin embargo, mi cuerpo entero lo había rechazado como si me hubieran quemado con ácido. No fue un golpe, no fue una agresión, pero no podía soportarlo. El asco me revolvió el estómago. Cerré los ojos. No podía dejar que mamá se diera cuenta. Tenía que fingir mejor. Tenía que controlarlo. Esa noche no dormí. Me quedé boca arriba en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo sin realmente verlo. El silencio de la casa pesaba sobre mi pecho. A lo lejos, escuchaba el sonido del refrigerador funcionando, el tic-tac del reloj en el pasillo, Olaf, el ocasional crujido de la madera bajo el viento. Todo estaba en calma, todo estaba bien, pero mi mente no se detenía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo el roce en mi hombro, la forma en que mis músculos se tensaron, la presión de los dedos. Mi propio cuerpo me traicionaba, reviviendo el pánico una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que nunca lo olvidara. Me giré en la cama, intentando ignorarlo. No sirvió de nada. Cuando sonó el despertador, sentí que apenas había pasado un segundo desde que me había acostado. Me levanté despacio, con el cuerpo pesado, los párpados hinchados por el cansancio. En el baño, me miré en el espejo. El reflejo que me devolvió la mirada no se parecía a mí. Las ojeras hundían mis ojos. Mi piel estaba pálida, mis labios secos. Antes no era así. Antes, mi sonrisa se reflejaba en mis mejillas, en la forma en que mi rostro se iluminaba cuando hablaba con alguien. Ahora solo veía una versión apagada de lo que fui. Cerré los ojos y respiré hondo. Tienes que fingir mejor. Me obligué a lavarme la cara, a peinarme, a vestirme como si todo estuviera normal. Pero mientras bajaba las escaleras, mi estómago se encogió. Mamá estaría allí, y lo estaba. «Desayuna», dijo sin mirarme, sirviendo café en su taza favorita. Papá hojeaba el periódico en la mesa, ajeno a todo. Me senté en mi lugar y tomé la cuchara con manos temblorosas. Intenté comer, pero la comida se sentía como piedras en mi garganta. Cada bocado me revolvía el estómago, como si mi cuerpo rechazara cualquier cosa que intentara darle. «Vas a llegar tarde», soltó mamá. Dejé la cuchara y me levanté de inmediato. «Voy saliendo». Ella me miró de reojo. «Nada de distracciones. Recuerda lo que hablamos». Asentí rápidamente y salí antes de que pudiera decir algo más. «Aguanta. Solo finge». El día transcurrió como un borrón. No miré a nadie en el pasillo. No respondí cuando escuché mi nombre. En clase, me hundí en mi asiento, fingiendo leer mientras el profesor hablaba. Cada vez que una voz masculina sonaba cerca de mí, mi piel se erizaba. No mirar, no pensar, no sentir. Pero el peor momento llegó en la cafetería. Estaba en la fila cuando sentí una sombra a mi lado. Un chico, un grupo de chicos, Mi visión se estrechó. El aire se volvió espeso, pesado, como si cada molécula estuviera contra mí. Las voces de ellos se mezclaban en un murmullo sofocante, demasiado cerca. Mis manos comenzaron a sudar. Las imágenes volvieron sin que pudiera detenerlas. El campamento, las reglas, las miradas furtivas que castigaban con golpes, la revista, la piscina, la toalla en mi rostro, el agua entrando en mi nariz. Retrocedí sin pensar. Me choqué contra alguien. Me congelé. «Perdón», dijo la persona detrás de mí, una voz masculina. Salté hacia atrás como si me hubieran golpeado. Mi bandeja cayó al suelo con un estruendo. Todos voltearon a mirarme. El chico al que me había chocado me observó con el ceño fruncido. «¿Estás bien?». Sus palabras flotaban en el aire, pero mi cerebro